El Mundo Hoy con Emanuel Riquelme y Daniela Seña. Muy buenos días, televidentes. En el día de hoy vamos a tratar temas cruciales en el mundo, como lo son las guerras que están transcurriendo en el Medio Oriente. Así es un tema muy relevante, como lo dijo mi compañero, ya que estas guerras están ocurriendo entre Israel y Palestina, Irán e Israel, Líbano e Israel. Hoy estamos conectados con periodistas de gran calidad que nos han brindado información relevante sobre estas guerras que están transcurriendo. Y esto es El Mundo Hoy. Desde Palestina, con nuestros reporteros Shirley Hill y Lewis Sierra, nos brindan información relevante desde el origen de estas guerras. Hola, muy buenos días televidentes y compañeros de trabajo. El día de hoy, como les decía mi colega Manuel, les vamos a estar hablando sobre la difícil situación que se está viviendo en el oriente del mundo. Sí, estamos hablando de la guerra entre Israel y Palestina. Esta guerra se da a principios del siglo XX. Esta guerra se da por el dominio del territorio palestino. A continuación, un breve resumen de lo que está sucediendo. Desde tiempos antiguos, esta región estratégicamente situada en el cruce de 3 continentes ha tenido una historia complicada. La habitaban varios pueblos, uno de ellos que tenía una religión monoteísta y no acostumbrada a mezclarse con sus vecinos, formando los reinos de Judea e Israel. También vivían ahí los ancestros de los actuales palestinos, que al parecer son descendientes tanto de las tribus de la región como Samaria, como de migraciones árabes posteriores. El nombre de Palestina vino después por la región a la que los griegos llamaban Filisteum. A lo largo del tiempo, esta área ha sido controlado por muchos poderes como Egipto, Babilonia, Asiria, el imperio de Alejandro Magno y más. A causa de estas conquistas, los miembros de las tribus de Judá e Israel empezaron a dispersarse por el mundo. Este fenómeno se conoce como la diáspora judía y tuvo su culminación cuando, siendo Judea una provincia romana en el año 66, se rebelaron y, en la batalla, los romanos destruyeron el segundo templo y la mayor parte de Jerusalén. Muchos habitantes fueron exiliados y para el año 135 el emperador Adriano reprimió otra revuela y expulsó de la región a la mayor parte de los judíos restantes. En el siglo VII, cuando Vicencio, el imperio romano de Oriente, controlaba el área, los ejércitos árabes la conquistaron e introdujeron el Islam. Mientras los judíos vivían en diversas partes de Europa, sufrieron persecución, despojo y acoso en una forma de discriminación llamada antisemitismo. Como reacción, en el siglo XIX surge en Europa el movimiento sionista, liderado por Theodor Herzl. Era un grupo que buscaba establecer una nación judía en Palestina. Los sionistas apoyaron una gran migración llamada la Primera Aliyá. Decenas de miles de ellos fueron a establecerse a Jerusalén y a sus alrededores que ya estaban habitados desde hacía siglos por poblaciones de origen árabe. En 1917, el gobierno británico prometió a los árabes ayudarles a crear un estado unificado, y ellos los apoyaron en una revuelta que quitó a Palestina de las manos del Imperio Otomano. Pero los británicos incumplieron su promesa y, en acuerdo con el acaudalado sionista Lionel Walter Rothschild, emitieron la Declaración de Balfour, en la que prometieron su apoyo a la creación de un Estado judío. Claro que todo esto lo hicieron sin preguntarle a la gente que ya vivía en Palestina. Unos años después, la Liga de las Naciones otorgó a Gran Bretaña el control sobre Palestina y muchos de los judíos dispersos por el mundo empezaron a migrar hacia Palestina. Desde entonces, los palestinos empezaron movimientos de resistencia civil ante esta ocupación. Entonces llegó la Segunda Guerra Mundial y con ella el proyecto nazi de exterminar a quienes consideraban causantes de sus males, entre ellos millones de gitanos, comunistas, personas discapacitadas, homosexuales y judíos. Cuando terminó la guerra, los países ganadores vieron la necesidad de otorgar a la comunidad judía un lugar donde pudieran vivir seguros. Se habían considerado varios lugares como Chipre, Uganda y hasta Argentina, pero por su significado histórico se eligió Palestina. Así en 1948 se fundó el Estado de Israel, sin que los árabes y otros habitantes estuvieran de acuerdo, porque el plan principal de los realistas más radicales
no era ir ahí a convivir con los habitantes, sino colonizar. Aunque muchos judíos tampoco estaban de acuerdo con este proyecto, de cualquier manera más de 700.000 habitantes palestinos fueron expulsados. A esto se le conoce como la catástrofe palestina, que significó la desintegración de esta sociedad. La población palestina quedó dividida en dos regiones, la Franja de Gaza y Cisjordania. En 1967 estalló la Guerra de los 6 días entre Israel y la coalición árabe. Como resultado, Israel ocupó la península de Sinaí, Cisjordania y Gaza. Luego se retiró de Sinaí, pero mantuvo el poder sobre los territorios palestinos. Empezó a colonizar los territorios de Cisjordania e impuso férreo control sobre sus fronteras. Las personas palestinas viven sometidas bajo un régimen militar y sufren por el despojo de sus tierras, la represión y el control de las vías de transporte y una posición que el pueblo palestino se gobierna a sí mismo. La situación era intolerable. Un día, en 1987, un camión militar de Israel atropelló a 4 trabajadores en un campo de refugio palestino. Fue la gota que derramó el vaso y estalló un levantamiento llamado la Primera Intifada. Primero con protestas y finalmente con ataques, apredadas y bombas Molotov. Los palestinos reclamaron su derecho a la autodeterminación. Las autoridades israelíes respondieron con el ejército. En este contexto surgió Hamas, una organización palestina de resistencia con un brazo armado que ha cometido decenas de actos terroristas, con cientos de víctimas. Ni los actos de Israel lograron la seguridad de los israelíes, ni los de Hamas la seguridad de los palestinos. Por eso, en 1993 se empezaron reuniones para lograr tratados de paz. Por parte de la Autoridad Nacional de Palestina, Yasser Arafat, y por parte del Estado de Israel, Yitzhak Rabin, firmaron los acuerdos de Oslo. Aunque los compromisos no convencieron a todos, por fin existía la esperanza de lograr una paz duradera, pero dentro de Israel hubo quienes no deseaban la paz. El partido Likud y otras organizaciones de derecha protestaron, y algunos llamaron a Rabin traidor por ceder el territorio a los palestinos. Para ellos la única solución era la supremacía de Israel. Entre ellos estaba el antiguo soldado Benjamin Netanyahu. En este ambiente, un nacionalista de Israel que decía estar inspirado por Dios cometió un atentado que terminó con la vida de Yitzhak Rabin, y poco después Netanyahu asumió el poder, con el pretexto de ofrecer seguridad a los israelíes. Hizo avanzar a la ocupación de Cisjordania y saboteó los acuerdos de paz. Para él, los palestinos no deberían tener un estado. A continuación, un video grabado sin que él lo supiera. לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מצד, כרגע המחיר לא כבד. אבל אז שוב פעם העולם יגיד מה אתם פורשים. אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. למרות שהם בעדינו, אבל כאילו... לא יכולים. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד, יש לנו שם תמיכה כזאת ואנחנו אומרים מה נעשה. לא פחדתי לתמיד שם, לא פחדתי להתעמת עם קלינטון, לא פחדתי להתעמת עם אובמה. Como reacción en el año 2000 surgió la Segunda Intifada, pero a las protestas civiles palestinas el gobierno israelí respondió con armas, a las que se contestó con ataques con bombas y a ellas con bombardeos aéreos, que a su vez fueron contestados con misiles. Luego, Israel se retiró de Gaza y se concentró en Cisjordania, y en 2006 Hamas ganó las elecciones legislativas, convirtiéndose en el gobierno de facto de Gaza. En un telegrama filtrado se evidenció que Amos Yadlin, jefe de inteligencia militar israelí, le complació este triunfo. Así, podría tratar a Palestina como un país enemigo. Entre la colonización de los territorios palestinos y la represión de sus habitantes, por un lado, y resistencia civil y ataques de Hamas a Israel por el otro, pasan años en una tensa y precaria estabilidad. Las acciones de un banco le sirven al otro para justificar su propia violencia. De 2008 a septiembre de 2023 se reportan 308 muertes israelíes y 6.047 palestinas por el conflicto. Y es así como comenzó todo el conflicto que hoy en día estamos volviendo a ver. A continuación, nuestro presentador Andrés Vergara nos va a presentar causas de estas guerras e inclusive en estos momentos nos está presentando causas sobre la guerra de Israel y Palestina y por qué ha transcurrido todo esto tantos años, ya que esto no viene desde ahora, viene de muchísimos años
y ahora es donde se ha visto un gran problema sobre este conflicto. Televidentes y compañeros, en el día de hoy les hablaré sobre las causas del conflicto entre Israel y Palestina. Estas causas son complejas y multifacéticas, se pueden resumir en varios puntos clave. Uno de ellos es el mandato británico. Tras la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña asumió el liderazgo y tomó parte de Palestina, donde los judíos y tanto como árabes reclamaron derechos sobre la tierra, lo que llevó a un enfrentamiento violento entre ellos. En la participación y creación de Israel, en 1947 la ONU propuso un plan de participación que dividía a Palestina en estados judíos y árabes. La aceptación del plan por parte de los líderes judíos y su rechazo por la guerra de 1948, que resultó en la creación del Estado de Israel y Nazca, desplazamiento masivo de los palestinos. Otra causa importante es el territorio y los recursos. Los territorios y los recursos generaron grandes tensiones porque Israel se expandió a territorios ocupados, donde generó grandes tensiones en Medio Oriente y hacia Palestina, y también sobre los recursos hídricos que maneja Israel. Otro punto clave es factores externos. La intervención de potencias extranjeras y el apoyo a diferentes han influido demasiado en el conflicto, complicando los procesos de paz. Con nuestras reporteras Keila y Nairelis, quienes les pondrán en contexto sobre los problemas claves que se han dado a través de este conflicto. Buenos días, televidentes. En el día de hoy les voy a informar sobre los problemas que están ocurriendo entre Israel y Palestina. Uno de ellos es el bloqueo sobre Gaza. Israel puso un estricto bloqueo sobre Gaza controlado por Hamas, lo que ha provocado una grave crisis humanitaria. Falta de un proceso de paz sostenido. Este es otro grave problema, ya que las negociaciones han fracasado repetidamente. Los acuerdos de Oslo en la década de 1990 parecieron ofrecer paz y esperanza, pero los obstáculos en la implementación y la violencia renovada los hicieron colapsar. La fragmentación política en Palestina y la volatilidad de los gobiernos israelitas dificultan esta negociación. Continuando con los problemas, Israel ha realizado ataques aéreos en Siria en contra de objetivos iraníes y existen preocupaciones de que estas tensiones puedan llevar a una guerra más amplia y podrían involucrarse otros países afectando la estabilidad en la región. Además de que han habido sanciones y diplomacia nuclear, los esfuerzos internacionales para detener el desarrollo nuclear de Irán han sido fallidos hasta ahora, con Israel presionando a las potencias mundiales para que mantengan fuertes sanciones contra Irán. La crisis entre Israel y Líbano también han tenido indiferencias, lo que ha provocado enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, como control de Hezbolá sobre gran parte del Líbano y su arsenal de misiles proporcionados por Irán. Esto es visto como una amenaza constante para la seguridad de Israel. Al mismo tiempo, la influencia de Hezbolá complica la situación política interna del Líbano, que enfrentan una crisis económica y política. Por último, nuestra gran reportera, Larianis Muñoz, nos dará qué está pasando actualmente en estas grandes e importantes guerras. El 7 de octubre del 2023 se inició este conflicto, cuando los palestinos lanzaron cohetes en Israel. Actualmente la guerra sigue en pie, con más de 4.500 muertos en el frente de Gaza y 1.500 en Israel. La situación en Gaza es crítica, ya que hay 1,9 millones de desplazados y falta de alimentos y medicamentos. Frentes del conflicto. En la franja de Gaza, el ejército israelí ha lanzado ataques aéreos y terrestres contra los objetivos palestinos. En el Líbano, Hezbolá, un grupo de libanés, ha lanzado cohetes contra Israel. En Cisjordania ha habido enfrentamientos entre palestinos e israelíes. En Siria e Irak han habido enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos rebeldes. Toda esta situación de esta guerra es compleja y tensa. Recientemente han habido aumentos en las capacidades de Israel y otros países militares. Situación por país. En Palestina, la franja de Gaza sigue siendo un punto de conflicto, con enfrentamientos entre palestinos e israelíes. La situación humanitaria en la región es crítica. En Israel,
el gobierno de Netanyahu ha estado llevando a cabo ataques contra Irán, lo que ha generado tensiones en la región. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar han pedido a los Estados Unidos que detengan estos ataques. En el Líbano, el país sigue siendo un punto de tensión, con la presencia de Hezbollah y un grupo libanés que ha lanzado cohetes contra Israel. En Irán, el país ha sido objeto de ataques por parte de Israel y ha respondido con amenazas contra Israel y sus aliados. Estas grandes guerras han devastado muchos ecosistemas terrestres, marinos y otras cosas, como lo son la sociedad y la cultura, la agricultura en los campos y la arquitectura colonial y moderna de estas grandes ciudades y países. Nos cabe recalcar que en estas guerras que han habido, Israel es un principal exponente, ya que no ha acabado los misiles contra Palestina, Líbano e Irán. No menos importante y uno de los mayores problemas es que ha causado muchos problemas territoriales y religiosos. Siendo así, Israel quien se niega a aceptar el retorno de los más 700.000 refugiados palestinos. No solamente el Medio Oriente ha sido afectado, sino los demás países por la producción que generan estos grandes países que ha atacado Israel. Como lo son las ciudades de Líbano, Siria, Jordania, la Franja de Gaza, Cisjordania, entre otros lugares. Para concluir, sabemos que Israel es el principal recaudador de esta guerra. Podemos recordar que esta guerra no viene de ahora. Esta guerra viene por el dominio de territorio que Israel se ha aprovechado durante el tiempo a Palestina. Gracias a que los demás países han apoyado a Palestina, Israel ha iniciado guerra contra ellos como son Líbano e Irán.